un año. Como dice, hay un chiste que dice que, oye, se me ha hecho largo el año. Quizás para algunos pueden sentirse que ya el año 2023 está siendo medio duro, medio pesado, medio agotador. Quizás algunos anhelan vacaciones, descanso, ¿cierto? Pensamos siempre en eso, en estas fechas. Y quizás algunos de nosotros también el año terminado del 2022, quizás fue un año difícil, agotador, cansador. Pero es importante entender que este año 2023 Dios tiene gracia sobreabundante sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Sobre todos los que queremos esto de Dios. Dios dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Vengan a mí los hambrientos, los sedientos, dice Dios. Y creo que una de las cosas que tenemos que entender o que nos dé esperanza es que Dios está interesado en tu vida y en mi vida. Dios nos anhela. No solo nosotros deseamos a Dios, Dios también quiere tener una relación con nosotros. Ese es su deseo. Dice la palabra de Dios que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Él es el que nos busca. Él es el que te busca. Él es el que quiere abrazar. Él es el que quiere en este año darte las fuerzas que necesitas. El ánimo. Por eso, todo lo que nosotros hacemos, entendemos que es por su gracia. Entendemos que todo proviene de Él. Por eso aún cantábamos esta palabra que está en Corintios, que todo es por Él, para Él. Todo. Nosotros, nuestros planes, nuestra vida. Así que le vamos a pedir al Señor también en esta tarde que Él nos pueda hablar por su palabra. Señor, queremos pedirte tu gracia en esta tarde, que tu palabra también pueda calar muy hondo en nosotros, pueda animarnos. Tu palabra es la que nos anima, tu palabra es la que nos dirige, tu palabra es la que alumbra nuestro caminar, Señor. Es la que nos fortalece, es la que nos llena de esperanzas. Le damos las gracias y pedimos esto, que tu palabra nos ame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces nosotros decimos que Dios nos ama, ¿cierto? Usted le puede decir al que está al lado suyo: Dios te ama. ¿Cierto? Dios nos ama. Esto es lo más maravilloso. Pero lo más sorprendente de Dios es que Dios nos ama sin condiciones. Que nosotros no tenemos que hacer algo, pagar algo para que Dios nos ame. Dios nos ama. Eso es para toda la humanidad. Yo sé que hay personas que no creen esto o se niegan a creerlo, o hay personas que se sienten tan mal con sí mismas que piensan que Dios no les ama. Pero el amor de Dios es un amor sin condición. Y dice la palabra del Señor en Primera de Juan 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es muy clave, entenderlo y comprenderlo, que el que primero da el paso es Dios. Si amamos a Dios, fue porque Él nos amó primero. Antes de que nosotros quizás pensáramos en amarlo, Él ya nos amaba. Antes de que tú y yo quizás decidiéramos seguirle, Él ya pensaba en ti. Yo no sé si esto, yo sé que muchos de nosotros
¿Cómo nos estremece pensar que Él pensó primero en mí? Antes que quizás yo tuviera un pensamiento, un deseo, Dios ya pensaba en mí. Esto a mí me llena de esperanza, de fe. Por todo este año que viene por delante, por todo lo malo, por todo lo nefasto que se pueda decir que viene, esto me llena de esperanza y de fe. Porque sé que Dios me amó primero y Él pensó en mí. Dice también Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 5. Vamos, Chayén, no te tenés que quedar dormido. Esa, bien, bueno. Ahí es. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Esto es lo que Dios tiene para ti y para mí. Y Él nos dio vida por gracia. Él, si tú estás hoy aquí, si has terminado un año y estás comenzando un nuevo año, es por gracia. Todo es por gracia. Todo es por lo que Dios ha hecho. Gracia es eso. No es gracias de cortesía. La gracia de Dios es que Él nos da algo sin merecerlo. Eso es gracia. Cuando Dios nos da de su amor. Porque dice que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, José también dijo eso en la palabra, aunque estábamos muertos, Dios pensó en ti. Y puede ser que hoy día tú te sientas así, decaído, muerto. Pero Dios, por su gracia, quiere darte vida. Por eso, es solo por su mérito, es solo por su deseo que Él viene a nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros hablamos del Evangelio del Reino de Dios, como cantábamos hace poco, que decíamos, venga tu reino, ¿cierto? Y como nos enseña el Padre nuestro a orar, decir, venga tu reino. El Evangelio del Reino de Dios Evangelio significa buena noticia. Entonces, el Evangelio del Reino de Dios es la buena noticia que el gobierno de Dios ha venido y se acerca y está cerca. Cuando nosotros pensamos en los gobiernos humanos, a veces uno piensa que no son tan buenos. Nosotros podemos discutir y debatir de política, de nuestros gobernadores, de nuestros presidentes, pero cuando pensamos en el gobierno de Dios es perfecto. El gobierno de Dios es justo. El gobierno de Dios es lleno de misericordia. Y el gobierno de Dios, por sobre todo, es un gobierno lleno de gracia. Y es algo que no merecemos. Entonces, los deseos de Dios es que Él quiere gobernar tu vida. Por eso nosotros, cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia de Dios tiene que ver con esto, que el gobierno de Dios venga a nosotros. Nosotros cantábamos hace poco una canción que decía también, para que entre el Rey de Gloria, yo abro mi corazón. Y es muy claro y vital. Aunque ninguno de nosotros se gana el cielo, ninguno de nosotros tiene que hacer algo para ganarse el amor de Dios o el favor de Dios, hay algo que nos toca hacia nosotros, y es que nos tenemos que primero arrepentir y segundo creer en lo que dice Dios. Por eso, las primeras palabras que Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice que después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido
venido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y arrepentirse significa simplemente decir, no solo decir, perdóname. Arrepentirse significa decir, Señor, yo ya no quiero hacer mi propia voluntad. Yo quiero que tú me gobiernes. Yo quiero que el gobierno de Dios venga a mi vida. Como hablábamos, alguien hablaba conmigo y me decía, yo quiero más de Dios. No estoy conforme con lo que he percibido o he tenido en mi vida. Quiero más. Y eso es querer más del gobierno de Dios y del reino de Dios. Por eso lo que nos toca a nosotros es primero arrepentirnos para que su gracia esté sobre nosotros. Y segundo, creer. ¿Pero qué tenemos que creer? Aquí dice creer en el Evangelio. Entonces, ¿en qué tenemos que creer? Tenemos que creer que el reino de Dios viene para dirigirnos y para guiarnos. Ese es el primer acto de fe que yo tengo que tener. Si yo pido por el reino de Dios, si yo quiero el reino de Dios, tengo que creer que Él vendrá a hablar, que Dios me hablará, que Dios me guiará, que Dios hará y me dará lo mejor para mi caminar en mi vida. Porque Dios quiere ser parte de mi vida, No, Dios no quiere solo que sea un tema religioso de día domingo. Dios no quiere solo que tú te acuerdes en un día especial. Lo que Dios quiere es ser parte de tu vida diaria, de tus quehaceres, de tu trabajo, de tus sueños, de tus planes, de tus alegrías, de tus tristezas. Él quiere ser parte. Y eso significa que el reino de Dios venga. Pero para eso yo tengo que creer que el reino de Dios es algo bueno, que es una buena noticia. Porque si yo no creo que es una buena noticia, siempre voy a estar limitando a Dios y teniendo solo una religión superficial, no una relación profunda con Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Por eso debemos creer que el reino de Dios viene para esto, para guiar, para dirigirnos. Debemos creer que Él perdona todos nuestros pecados y también perdona el pecado que es la rebelión y la rebeldía. La pregunta es, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que Dios perdona tus pecados? ¿O todavía andas muchas veces condenado y a veces no perdonándote? Muchas veces cuando uno habla con hermanos y se da cuenta que el mayor problema muchas veces es que no se perdona. Y Dios nos perdona. Si yo me arrepiento, Dios me perdona. Pero tengo que creer eso. Y el tema es que nosotros a veces somos tan quizás exigentes, tan autosuficientes, tan orgullosos, que no nos perdonamos. Pero el Evangelio, la buena noticia, significa que yo tengo que creer que Dios me perdona. Y también tengo que creer que para que tengamos por gracia todos sus regalos, esos regalos vienen a través de la muerte que Jesucristo tuvo en la cruz. Los regalos vienen por la cruz de Cristo. Entonces yo por eso voy a la cruz de Cristo. Yo por eso también me arrepiento, por eso me bautizo, por eso digo que estoy muerto con Cristo para tener una nueva vida. Porque no hay ningún regalo que no venga a través de la cruz de Cristo. Y a veces la cruz de Cristo significa negarse. A veces la cruz de Cristo significa sufrir. A veces la cruz de Cristo significa también resurrección y alegría. Todo eso significa. Pero tú estás dispuesto. ¿Tú crees que lo que Dios hizo en la cruz
maravilloso. Porque el Evangelio y lo que nosotros creemos se centra en esto: que Jesús murió y al tercer día resucitó. Y está vivo, y está con nosotros, y en todo lugar. Que yo no tengo que hacer nada para entrar en su presencia. Yo no vengo a este lugar a entrar en su presencia. Yo vivo en su presencia. Eso significa vivir el reino de Dios. Que lo que hago donde esté, está su presencia. Entonces, la cruz es clave. Lo que hizo Jesús. Y quiero, si usted va a leerlo de su Biblia o no va a leerlo ahí, quiero leer un capítulo de la palabra de Dios que está en Isaías, capítulo 53. Familia chiquitita y la letra, no sé si alcanza a leer, pero si no, la pueden leer de su Biblia. Dice así Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Sin embargo, eran nuestras enfermedades que él cargó. Eran nuestras dolencias. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¡Wow! Este capítulo de Isaías 53 creo que es algo bueno para que después tú lo vuelvas a leer. Para comenzar este año y entender que Dios por su gracia lo dio todo. Por su gracia para darte a ti
para dar todo su amor, todo su regalo. Él no se reservó nada, Él no guardó nada, Él lo dio todo. ¿No sabe por qué lo dio todo? Mira el que está al lado de él. Míralo. Lo dio por ese que están mirando. ¿Sabías eso? Si tuvieras un espejo aquí, también yo te diría, mira el espejo, porque también lo dio por el que está en el espejo cada mañana. Por eso es tan importante entender y saber lo que dice Isaías 53. Isaías 53 comienza diciendo: nadie cree en el anuncio. ¿Quién creerá en nuestro anuncio? La buena noticia, queridos y queridas, hay que creerla. Dios no nos llama a tener una religión vacía, muerta, sino una vida, como dijo Jesús: yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Que cada día con Dios sea un desafío, ¿cierto? Que el vivir sea un desafío, el vivir con Dios sea lo mejor, no sea una carga, porque cuando uno ya tiene o piensa que el servir a Dios, que el vivir con Dios es una lata, es una carga, es porque no has conocido la buena noticia. Por eso es tan importante que saber que, como dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ahí, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todos nosotros tenemos un gran premio cuando nos acercamos a Dios, que si nos acercamos con fe, con sencillez, con humildad, ¿sabe lo que va a ocurrir? Lo vamos a encontrar. Ese es el gran premio. Vamos a encontrar a Dios, su reino, su dirección. Por eso Isaías comienza diciendo esta profecía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque si tú no crees, cuando oras y no crees, ¿sabes lo que va a pasar? No va a pasar nada. Si no crees, no va a pasar nada. Si no crees en Dios, si tú oras y dices: yo quiero más de Dios, pero es tu boca, pero no crees, no va a pasar nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice aquí Hebreos 11 que el que se acerca a Dios debe creer que me estoy acercando, que Dios está. Que si lo voy a buscar, no sé, en mi casa, en el campo, a donde esté, Él va a estar. Si lo voy a buscar en mi pieza o a donde yo ore, si le digo: Señor, quiero conocerte, quiero creer, debo creer que Él me escucha, que Él te escucha. Aún lo más profundo que tú le pidas, quizás algo que nadie conoce, pero si tú lo crees, Dios te va a escuchar. Por eso es maravilloso saber que Dios es un Dios que Él es el que quiere obrar. Pero Isaías decía: ¿quién ha creído en nuestro Dios? ¿Sabe cuando no creemos? Y sobre todo los que llevamos un buen tiempo, quizás en el Evangelio que llevamos más tiempo, a veces pasa el tiempo y nos vamos poniendo viejos, dice la canción, pero no, en realidad no quería acordarme de la canción. Cuando pasa el tiempo en Cristo, a veces nos vamos poniendo menos religiosos, medios calculadores. Empezamos a tener una religión monótona. Y ya oramos porque es como andar en bicicleta, ¿ves? Es como, lo hacemos porque es una costumbre, oramos por la comida, damos gracias, tenemos hábitos.
Pero ya no es con esa fe sencilla. No es con ese deseo que sabemos que Dios lo vamos a encontrar. ¿Y sabe cuál es el peligro de eso? Que al volvernos así religiosos y calculadores, vamos a perder nuestro propósito. De hecho, la palabra de Isaías que dice: quien ha creído a nuestro anuncio, fue dicha al pueblo de Israel. Y cuando Jesucristo vino, Él les dijo en el capítulo 1 de Juan, le dijo: a los suyos vino, y los suyos, ¿qué hizo? No le recibieron. Vino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no le recibió. No sabían que era Jesús, no sabían que era el Mesías. Por eso, creer a la buena noticia es lo que dice Isaías. ¿Y por qué debemos creer a la buena noticia? Porque si nosotros creemos en lo que Jesús hizo, Dios va a orar. Dice Isaías 53, todo el capítulo que leímos, dice que Jesucristo no tenía una hermosura física, no tenía un parecer lindo. A veces nosotros vemos cuadros, pintura, a mí me da risa, la verdad, que así pintan a Jesús medio rubio, así, ¿cierto? Medio californiano, así, medio surfista, ojos azules, ¿cierto? Ahí, bonito, lindo. Pero Jesús dice que no tenía un lindo parecer físico. Era como raíz de tierra seca, yo no sé, bueno, por eso le dije que después volviera a leer. Dice: no había hermosura física en él. ¿Y sabe por qué? Porque el que viene a él debe venir a buscarlo sin lo superficial. No por las cosas, no solo por el pan y los peces, no solo por los regalos, no solo por las bendiciones, no solo por lo superficial. Uno debe venir a Cristo por lo profundo, por esas cosas que cambian nuestro interior, esas cosas que no se ven. Por eso no había hermosura física en él. Dice Isaías también que era despreciado y desechado. O sea, nadie quería darle la importancia que realmente merece como rey. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Como un rey? ¿O como un genio mágico? A veces hay gente que se acerca a Dios pensando que Él es el mago o de la lámpara de Aladín, ¿ah? Que hay que frotar para que salga y nos cumpla nuestros 3 deseos. Señor, Diosito, cúmpleme mi deseo. Pero ¿cómo yo me acerco a Dios? Entiendo que Él me ama, pero Él es su rey. Él es rey. Me acerco así. Dice Isaías también que le dieron la espalda, desviaron su mirada y no les importó. Yo no sé si tú a veces desvías la mirada de Dios o miras para otro lado. O cuando, aún en nuestra vida diaria, cuando vemos injusticias, no sé si eres parte de la injusticia o parte de la solución. A veces es más fácil mirar para otro lado, ¿cierto? Es como la historia del buen samaritano, ¿cierto? Si vemos a alguien, mejor pasamos de largo. O como ese hermano que salió de la iglesia y le estaban golpeando una abuelita y se metió y también empezó a pegarle a la abuelita. Ese es un chiste fome. Son mis chistes fome. Lo que entiende es un humor diferente, pero la verdad es que Dios quiere que le miremos. Por eso dice que sus promesas es que Él cargó todas nuestras debilidades, todos nuestros dolores.
que Él cargó nuestras enfermedades y dolencias, y Él las llevó en su propio cuerpo, que nuestras rebeliones y pecados lo traspasaron para que recibiésemos su paz. Fue azotado para que seamos sanados, salvados. Todo eso lo hizo Jesús por nosotros. Y lo más maravilloso, porque Él no fue obligado a esto. Alguien comentábamos la otra vez, la semana, parece que el chef fue el que me preguntó esto, si ya estaba todo escrito, tenía que ser. Pero la verdad es que no estaba escrito en los detalles, sino que Jesucristo escogió todo lo que hizo. Él lo escogió, nadie lo obligó. ¿Y por qué lo hizo? Porque dice que el fruto de su aflicción, dice Isaías 53, era la salvación de muchos. Por eso, cuando Él ve a los arrepentidos, como nosotros, ¿cierto?, que nos hemos arrepentido de llevar nuestra propia vida, de hacer nuestros propios planes y pedir que el gobierno de Dios esté en nosotros, cuando Él ve a la gente realmente arrepentida, Él dice: valió la pena haber muerto en la cruz. Por eso se cumple el propósito eterno de Dios cuando nosotros creemos a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso, cuando hablamos de su amor sin condición, cuando hablamos que por su gracia todo es por su gracia, todo lo que somos, y que por su gracia esperamos este año 2023 que Él va a caminar junto a nosotros, porque abriremos nuestro corazón, nuestra vida, para que el reino de Dios venga. La pregunta que yo te tengo en esta tarde es: ¿crees lo que Cristo hizo por ti? ¿Crees que por gracia Dios lo hizo? Y es verdad, no merecemos nada, pero por amor Dios lo hizo, porque Él nos amó primero, y por eso le damos gloria, por eso le honramos, por eso, con lo poquitito que Él nos ha dado, queremos llevar alegría a su corazón, queremos honrar, queremos hacer todo lo que hacemos para darle gloria. ¿Crees esto? Amén. Ponte de pie y vamos a orar al Señor, y vamos a decir que en este año queremos caminar junto a Él, queremos caminar tomados de su mano, queremos que el gobierno de Dios venga a nuestras vidas. Señor, tú que eres un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia, pedimos ahora que tu gracia venga sobre nosotros, que tú vengas ahora a reinar en cada